Profesor, el día de hoy vamos a explicarle la práctica de la velocidad de la base de datos. En la materia de administración de base de datos, los alumnos que integran este equipo es Castillo Molina, Anet Yatsiri, Ortiz González Alboriel, Santamaría Rivas Ari Alfonso, Serrano Alcántara, Jonathan Quitzael, Clemente González Rosalín, Yasma Ganano Miriam y un servidor la Sonora José Miguel. Como primer punto, que es espejo o mirroring, en base de datos, espejo o database mirroring es una configuración de 2 o 3 servidores de base de datos ejecutados en equipos independientes que cooperan para mantener copias de la base de datos y un archivo de registro de transacciones lógicos. En esta práctica se verán la configuración de 2 máquinas, que son maestro y espejo. El objetivo principal es que el alumno será capaz de configurar la replicación entre 2 equipos físicos o virtuales e implementar un servidor maestro y un espejo, ya que vamos a validar la sincronización en red y simular fallos reales. Los equipos que vamos a ocupar son 2 computadoras en red, LAN, MySQL instalado en ambas computadoras, una IP de cada máquina, un firmware desactivado o puerto 3306 abierto para que sea posible la conexión. Los señales van a ser el rol, que va a ser maestro y espejo, la IP configurada para cada PC diferente y un nombre. Llevando de manera visual la práctica que acaba de ser, bueno, lo que acaba de ser explicado por mis compañeros, de cierta manera nosotros ya tenemos configuradas nuestras IPs. Desde del lado izquierdo tenemos la computadora que es considerada la PC maestro y del lado derecho la que va a ser la réplica. Nosotros ya conocemos la IP del maestro, en este caso lo estamos haciendo por una conexión por cable, configuramos nuestra red, configuramos la IP con la misma submáscara, etcétera. De cierta manera, lo único que vamos a hacer es una prueba de ping desactivando los firewall, como se había comentado, para poder realizar esta práctica. Hacemos una prueba de ping directamente con la PC maestro de la computadora, que en este caso es considerada como la espejo, y podemos visualizar que no se perdió ningún tipo de datos y tenemos conexión con esto. Ahora bien, del lado derecho podemos visualizarla. Si se abrió una conexión, del lado izquierdo vamos a entrar directamente a nuestra base de datos con nuestro usuario root de manera normal. Accedemos, hacemos el uso de nuestra base de datos, que en este caso se llama empresa Mirror. De haber sido usada, vamos a seleccionar una tabla, que en este caso vamos a seleccionar una tabla que se llama Select empleados, que es en la que estuvo haciendo las pruebas, como en este caso se logra visualizar del lado izquierdo. En este caso tenemos 16 datos, tenemos desde la última prueba que se hizo, y ahora bien vamos a hacer la conexión de la PC espejo usando nuestro usuario creado, que fue explicado anteriormente, que en este caso utilizamos el query, que es MySQL, -h, colocamos la IP directamente de nuestra PC maestro, o nuestra PC maestro. Como ya habíamos hecho una prueba de ping, pues ya la conocemos, que es 192.164.1.10. Hacemos el uso de -u, el usuario que es réplica, -p, en este caso nos va a pedir la contraseña, y en caso de que coloquemos los datos de manera correcta, se haga de hecho la conexión, nos va a permitir acceder y nos va a mostrar esta parte, la cual nos da a entender que se hizo la conexión y podemos usarlo. Vamos a hacer el uso de la misma base de datos, que es la cual ingresamos desde nuestro usuario root, que es en este caso use empresa Mirror. Vamos a seleccionar la base de datos empleado, bueno, la tabla empleados, perdón. Como podemos ver, se visualizan los datos. Y ahora bien, vamos a hacer nuestra inserción. Y vamos a colocar el valor. En este caso vamos a poner prueba práctica video. En este caso ya lo tenemos. En este caso nos debería dar un error. Como podemos visualizar, del lado derecho se hizo la inserción, y del lado izquierdo vamos a hacer el uso de describir la tabla, seleccionar los datos de la tabla para ver si nos muestra el último valor, que en este caso, como podemos ver, el valor 17, bueno, con el ID 17 es prueba práctica video. Logramos la práctica de manera satisfactoria, podemos lograr visualizar nuestra base de datos desde nuestro usuario réplica, hacer uso de ella, seleccionar nuestra información y poder hacer algún tipo de movimientos o hacer algún tipo de cambio sobre nuestra base de datos, ya que, como se había comentado en la explicación, se dieron total privilegios con nuestro usuario réplica y podemos hacer nuestra conexión. Ahora bien, continuando con la siguiente parte de nuestra práctica, que en este caso debemos comprobar una falla real que tengamos. Hemos decidido detener la parte del servicio y la parte del servidor para que se pueda ver que se pierde nuestra conexión. Del lado izquierdo tenemos
la PC maestro, del lado derecho igual seguimos teniendo la conexión, no se ha desconectado ni nada. En este caso, a nosotros tener nuestra PC maestra, pues podemos llegar a enfrentarnos a que se pierda la conexión. En este caso, nosotros vamos a detener el servicio de MySQL, nos vamos a dar Enter, y el servicio como del lado izquierdo sale, se va a decir que se está deteniendo. Cuando se termine de detener, a nosotros volver a tratar de hacer una inserción en eso, nos va a salir esto, nos va a arrojar el mensaje de que se perdió la conexión con nuestro servidor. Ahora bien, tampoco nos va a permitir hacer una selección de nuestra tabla, nos está diciendo que está tratando de conectarse a la misma, ni tampoco a la base de datos. Ahora bien, para nosotros volver a verificar que se hizo de manera correcta, se vuelve a iniciar el servicio del lado de la computadora maestra y nosotros vamos a volver a tratar de hacer el uso. En este caso, como se trató de reconectar, se conectó con un ID, en este caso, pues nos permitió hacer la conexión. Ya al tener nosotros el uso de base de datos, podemos seleccionar de nuevo los datos, hacer una nueva prueba le va a poner error, se actualizó y de esta manera nosotros podemos hacer el cambio también de, de la base de datos. En este caso se hizo la inserción y ahorita comprobamos nada más que cambiando al CMD. Ya continuando con la práctica, aquí del lado izquierdo tenemos la PC maestro, volvemos a hacer la selección para poder visualizar los datos y como podemos ver tenemos el último valor, lo de prueba de error, y así comprobamos y realmente ponemos a prueba en caso de que nos enfrentemos a algún tipo de error, algún tipo de desconexión. En este caso es lo que nos va a permitir conocer y hacer el uso correcto de toda esta información. En este caso pues es saber cómo reaccionar ante las posibles fallas. Como ejercicio 5 tenemos que responder las siguientes preguntas. ¿Qué es mirroring? Es una técnica donde en base de datos se copia automáticamente en otro servidor para tener un respaldo en tiempo real de ambas bases de datos. ¿Qué pasa si el maestro falla? Lo que ocasionará es que el sistema dejará de recibir nuevas operaciones hasta que el espejo tome el control o se restablezca el maestro. ¿El espejo permite escritura? No, normalmente solo permite lectura para que de esta manera solo sea la comunicación entre ellas. Los errores más comunes que pueden encontrar en el momento de esta práctica o son una IP incorrecta, un puerto bloqueado, o la posición son incorrectos y los usuarios no tienen los permisos asignados para dicha práctica. Bueno, ahora pasaremos con el tema 5.2, réplica. En base de datos, espejo es una configuración donde 2 o 3 servidores de base de datos ejecutan equipos independientes, cooperan para mantener copias de la base de datos y archivos de registro de transacciones log. Las réplicas es un proceso mediante el cual los datos de una base de datos se copian y distribuyen automáticamente a uno o varios servidores. ¿Cómo funciona? Pues como primer punto tenemos que un servidor principal, el publisher, es el que va a generar los datos. Segundo, los datos se envían a uno o varios servidores. Y como último punto, los servidores suscriptores reciben y aplican los cambios. Para el siguiente tema 5.2 réplica, lo que debemos hacer primero es entrar al CMD y hacer una prueba de ping hacia nuestra computadora Slate. Una vez confirmado que haya una conexión entre ambas computadoras, en la computadora master procedemos a entrar ya a MySQL. Una vez adentro, anteriormente debemos de haber creado una base de datos llamada sistema bancario. Una vez ya cargada esta base, tenemos una tabla llamada cuenta con 10 registros que anteriormente insertamos. Como pueden ver, ahí está. Ahora, procedemos a ir a nuestra computadora Slate. Ahora en la computadora Slate procedemos a abrir el CMD. Y una vez aquí, hacemos exactamente lo mismo que anteriormente, hacer una prueba de ping para confirmar que nuestras dos computadoras se comuniquen. Una vez que hayamos hecho una prueba de ping, podemos abrir MySQL. Una vez aquí, lo primero que tenemos que hacer es iniciar el slave con el siguiente comando, que es start slave. Esto funciona así porque en la primera práctica configuramos todo lo necesario para poder nada más comunicar o hacer la réplica. Una vez que hayamos iniciado, podemos utilizar la base de datos del sistema bancario. Ya. Ahora podemos hacer una consulta para confirmar que nuestras 10 inserciones se vean aquí también. Como podemos ver, aquí está. Ahora regresamos a la computadora master para hacer una simulación de un depósito. Tenemos que colocar el siguiente
query, que es update, en qué base de datos, que sería sistema bancario, punto, y tenemos que especificar en qué tabla, que sería en cuentas, y ponemos el set, que es lo que vamos a modificar, que sería el saldo, igual a un saldo, no sé, supongamos que más 1000, y vamos a cambiarlo con un web, supongamos que ID-cliente, no, cuenta, sea igual a, supongamos que se lo queremos cambiar a Anthony Fernández, entonces lo ponemos con un ID de 1. Al hacerlo aquí nos dice que ya está bien, entonces si volvemos a hacer un select o una consulta, nos debería de modificar. Ahora regresamos a la computadora Slave para comprobar que esto realmente se haya hecho. Ahora, una vez que hemos regresado a nuestra computadora Slave, podemos comprobar si es que el depósito se simuló correctamente. Esto simplemente es haciendo una consulta a la misma cuenta. Y como podemos ver, ya tenemos aquí que nuestro cliente 1, que es Anthony Fernández, se le suma un saldo de 1000. Ahora regresamos a nuestra computadora master para simular un retiro. Ahora en nuestra computadora master vamos a simular un retiro que es muy parecido al anterior, es lo mismo, update, y ponemos la base de datos que es sistema bancario. Ponemos punto y la tabla que queremos modificar, que es cuenta. Ponemos set, saldo, que es lo que queremos modificar. Igual, ponemos que va a ser igual al saldo que tenemos. Menos 70, en donde, en nuestro ID cliente, en nuestro ID cuenta, que sea igual a 2, porque supongamos que se lo queremos cambiar a nuestro cliente 2, que es Anet Castillo, que tiene 70, entonces vamos a hacer un retiro de 70. Como podemos ver, aquí ya se cambió, y si volvemos a hacer la consulta a nuestra tabla cuentas, podemos ver que se queda con 0. Regresamos a nuestra computadora Slave para confirmar que los cambios se hayan hecho. En nuestra computadora Slave, lo único que tenemos que hacer es nuevamente una consulta a nuestra tabla cuentas. Y como podemos ver, aquí ya se reflejó el retiro. Podemos ver nuestro cliente 2, que es Anet, tiene un saldo de 0. Y por último, nada más tenemos que hacer las pruebas de replicación. Esto simplemente es insertar un nuevo dato, que es con un insert, pero que ya tengamos en la tabla. Insert into, nuestro base de datos, que es sistema bancario. Punto, y volvemos a especificar la cuenta a la que le vamos a hacer la modificación o la inserción, que es cuentas. Ponemos paréntesis, y dentro de los paréntesis ponemos qué columnas vamos a modificar, que sería cliente, coma, salto, valor, y dentro de esto abrimos paréntesis y colocamos nuestros parámetros. En este caso vamos a volver a insertar al usuario 3, que sería Jonathan Serrano. Con un saldo de 1300. Como podemos ver aquí, si lo deja insertar, y de hecho si consultamos la tabla cuentas, podemos ver que aquí está. Y ya por último regresamos a nuestra computadora Slave, en el que nuevamente solamente volvemos a hacer una consulta de nuestra tabla cuentas. Y como podemos ver, nuestra inserción de un cliente duplicado sí es correcto, o sea, sí se aparece solamente con diferentes llaves primarias. Como siguiente tema tenemos el 5.3, métodos de respaldo de un sistema gestor de base de datos. Los métodos de respaldo, backups, en un sistema gestor de base de datos son técnicas que permiten copiar y almacenar la información para poder recuperarla en caso de fallos del sistema, pérdida de datos, errores humanos o ataques o corrupciones. Ahora, en la parte de la importancia, tenemos los siguientes puntos. Protege la información, recupera ante desastres, reparación ante desastres, continuidad del servicio y la seguridad de datos críticos. En los tipos de respaldo está el respaldo completo, full backup, copia a toda la base de datos. Y en la parte de las desventajas, recuperación rápida, es fácil de implementar, pero en sus desventajas pues sí ocupa mucho espacio y tarda más tiempo. Ahora en el respaldo incremental, solo guarda cambios desde el último respaldo y tiene la ventaja de ser más rápido y menor en su uso de almacenamiento, pero tiene como desventaja una recuperación más lenta y depende de múltiples archivos. En el respaldo lógico se exportan los datos en formato SQL. Ejemplo, en MySQL tenemos MySQL -u root -p empresa y se le asigna como respaldo.sql. Las características, pues es portable, editable y fácil de migrar. Para realizar un respaldo de base de datos en MySQL utilizando la herramienta nativa MySQL DOM,
que este es uno de los métodos más confiables para exportar nuestra información a un archivo SQL. Primero necesitamos crear una carpeta donde se guarden todos nuestros respaldos. Yo la creo en unidad C, se llama respaldos MySQL. Y necesitamos acceder al símbolo del sistema y ejecutarlo como administrador. Ya estando aquí, necesitamos ponerle cd y copiar el directorio de MySQL, que está en la carpeta, bueno, en la unidad C, en Program Files. Accedemos a la carpeta MySQL, de aquí a MySQL Server, y la carpeta bin. Copiamos ruta, entre comillas, la ruta, enter, y entramos. Después necesitamos copiar o ejecutar el comando MySQL, espacio, guión U, espacio root, espacio, guión P, el nombre de nuestra base de datos, pues tengo una llamada local, mayor que, y aquí necesitamos copiar la ruta de nuestra carpeta de respaldos. Le ponemos slash invertido, respaldo local, punto SQL, y cerramos las comillas. Ok, primero necesitamos el comando MySQL dump, el guión uroot es para el usuario, y el guión P es para que nos pida la contraseña. Como se había comentado, local es el nombre de nuestra base de datos, la mía se llama así. El símbolo mayor que para indicar la ruta de destino, en este caso sería nuestra carpeta que hicimos, respaldo MySQL. Después le pusimos un slash y le pusimos respaldo guión local. Así se va a llamar nuestro archivo de nuestro respaldo. Es importante ponerle el punto SQL para que sea reconocido fácilmente por otros gestores. Y ya todo es entre comillas, la ruta. Ponemos enter, nos va a pedir la contraseña de nuestro MySQL. La ponemos y como vieron automáticamente se vio cómo se hizo el respaldo. Y eso es todo. Para crear un respaldo de todas nuestras bases de datos, necesitamos una carpeta para guardar este respaldo. Se llama respaldo MySQL, yo la creé en la unidad C. Y necesitamos ejecutar el símbolo del sistema, que es el cmd, como administrador y se abrirá esta pantalla. Ya adentro necesitamos la ruta de MySQL que está en C, en Program Files, en MySQL, MySQL Server y en la carpeta bin. Copiamos toda esta ruta aquí, cd, espacio, comillas, copiamos la ruta, cierran comillas, damos enter y se abre. Ya adentro necesitamos el comando que es MySQL dump -u root espacio -p y le ponemos al database espacio mayor que, ponemos comillas y copiamos la ruta de nuestra carpeta. Le ponemos un slash invertido, le ponemos respaldo total.sql. Se cierran comillas. Ok. El comando es MySQL dump, el uroot es especifica el usuario y -p indica que nos va a pedir una contraseña. El guión al database es el parámetro clave para incluir todas las bases, las tablas y los registros del servidor. El mayor que indica la ruta en donde vamos a respaldar, donde se va a guardar, en este caso es nuestra carpeta. Después le pusimos un slash y respaldo total, guión total es el nombre del archivo donde se van a guardar los respaldos. Y el punto SQL es importante para que se pueda ejecutar en cualquier gestor. Le damos enter. Nos va a pedir la contraseña de nuestro MySQL. Dejamos que piense. Y cuando ya se salta la siguiente línea, ya está. Y aquí está. Nuestro respaldo. ¿Sí? Hay otro comando que es más robusto. Es el, después de al database, le pones guión rutines, luego eventos, triggers y single transacción, y ya después el signo y le pones respaldo total como se llama tu archivo. Porque, bueno, rutines incluye los procedimientos almacenados y las funciones. Los eventos respaldan los eventos que tiene programados el servidor. Los triggers, que son los disparadores de las tablas. Y el single transacción sirve eh, para los que trabajan con tablas y no debe. Bueno, este permite hacer el respaldo sin bloquear las tablas, lo que quiere decir que mientras se haga el respaldo, tú vas a poder seguir trabajando en la base de datos, sin problema. Y eso es todo. Para hacer una restauración de una base de datos, vamos a utilizar la base llamada local.
que tiene dos tablas, que son estas. Vamos a borrarla. Borramos la base de datos. Y ya no aparece. ¿Sí? Entonces, para hacerlo, ejecutamos el administrador, el símbolo del sistema como administrador. Entramos en nuestra carpeta de MySQL Server Bean. Ya dentro de la carpeta ejecutamos el respaldo y el comando que es MySQL -u root -p. Antes de esto, muy importante, crear una base de datos. Se puede llamar igual o se puede llamar diferente. Local 1 le vamos a poner. Entonces, tenemos la base de datos local 1, el signo al revés y nuestra ruta de nuestra carpeta, que es esta donde hicimos el respaldo. Le ponemos el slash y el nombre del archivo, que es respaldo local.sql. Cerramos los paréntesis. Nos va a pedir la contraseña. Y si no marca error es que ya se creó y todo está bien. Entonces le ponemos use local 1 y verificamos que se hizo correctamente. Podemos hacer el select para verificar que en efecto hizo el respaldo. Y así se hizo la restauración. Los métodos de recuperación en un sistema gestor de base de datos son técnicas utilizadas para restaurar las bases de datos en un estado correcto y consistente después de aquellos fallos del sistema, errores humanos, pérdida o corrupción de los datos, fallas de hardware o software. Como objetivo de la recuperación, tenemos mantener la integridad de los datos, garantizar la consistencia, recuperar información perdida y minimizar tiempo de inactividad. El redo es el que rehace operaciones confirmadas después de una falla. El undo deshace operaciones no confirmadas. Los binlogs son archivos donde MySQL guarda los cambios para replicación de recuperación. Usamos la recuperación por tiempo cuando queremos restaurar las bases a un momento específico antes de un error. Ahora, para continuar con el siguiente tema, que es el 5.4, que son métodos de recuperación de un sistema gestor de base de datos. Como el ejercicio 1 de crear una base de datos y hacer un respaldo, y el ejercicio 2 de eliminar una tabla y recuperarla, ya los hicimos anteriormente, nos saltaremos al ejercicio 3, que es simular una transición fallida con Chrome. Lo primero que debemos hacer es abrir nuestro command line o nuestro MySQL, colocar nuestra contraseña. Ahora, tenemos que cargar nuestra base de datos, que use sistema bancario. Una vez cargado, podemos hacer, o iniciamos primero que nada, una transacción, que es start transaction. Una vez iniciada nuestra transacción, ya podemos empezar nuestro datos. Sería insert, intro, en nuestra tabla cuentas, paréntesis, y colocamos en qué columnas, que sería cliente, coma saldo, luz, y colocamos lo que quieran. Supongamos que vamos a colocar, no sé, con un saldo exagerado de 100,000. Ahora hacemos un select asterisco from cuentas para confirmar que sí se ha insertado correctamente. Como podemos ver aquí está. Y ahora lo que podemos hacer es colocar simplemente un rollback para que nos regrese al anterior. Sería rollback. Y una vez que ya esté así, podemos simplemente volver a hacer una consulta y podemos ver que aquí ya automáticamente eliminó a nuestra última inserción, que era ALA. Y así es como concluyen estas prácticas. En esta práctica se comprendió la importancia de aplicar métodos de seguridad en las bases de datos mediante el uso de mirroring, replicación, respaldos y recuperación de información. Se logró configurar un servidor maestro y un espejo, verificando que los datos de sincronización se sincronizan correctamente entre ambos equipos. Además, se realizaron pruebas de fallas para observar el comportamiento del sistema y confirmar que la información pueda mantenerse disponible. También se aprendió a generar respaldos y restaurarlos en caso de pérdida de los datos. En conclusión, estas herramientas son fundamentales para proteger la información, garantizar la continuidad del servicio y mejorar la confiabilidad de cualquier sistema de base de datos.